Continuando con nuestro programa de 6 lustros de atención a la mujer, nos acompaña el doctor Raúl Mata Gallardo. Su amplio currículum ya fue presentado en charlas previas, pero quiero mencionar que es un reconocido profesor siempre al día, sobre todo en el área de la reproducción y la menopausia. Nos presenta un tema que de unos años a la fecha ha cobrado relevancia. Este es la osteosarcopenia, y él nos habla del rol de los estrógenos en esta patología. Adelante, doctor. Sí, gracias. Buenos días. El jueves se dio una plática de osteosarcopenia por el doctor Pedro García, en el cual él habló muy acertadamente de los métodos de abordaje y de estudio y diagnóstico de la osteoporosis y osteopenia y de la sarcopenia. El día de hoy eso me va a permitir que pueda yo hablar un poquito más rápido de algunos temas que voy a presentar para después presentar algunos de los efectos y estudios de terapia hormonal de reemplazo y el papel que tienen los estrógenos en la etiofisiopatogenia de la sarcopenia. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy y básicamente voy a enfocarme un poquito más en el papel de la terapia hormonal en la sarcopenia y también de un algoritmo diagnóstico que me parece muy interesante, que es del último consenso europeo en relación a la sarcopenia. Entonces, vean ustedes aquí que la población en el mundo ha estado cambiando. En 1950, la población que tenía 65 años básicamente era muy cercana al 0%, la expectativa de vida era muy baja. De hecho, si ustedes ven estadísticas, casi ninguna mujer o muy pocas mujeres alcanzaban a tener síntomas de la menopausia porque morían antes de esa fecha. Sin embargo, a partir de ahí, vean que se ha incrementado la población que tiene más de 65 años y la población menor va en decremento. De hecho, se estima que para 2050, vean, la población de 65 años va a crecer un 188%, la población de 85, 351%, y vean que ya vemos en el Facebook personas que salen que ya tienen 100 años. Nosotros, si bien nos va bien, a lo mejor podemos vivir más de 100 años. El punto aquí es vivir con buena calidad de vida. Pero vean ustedes la proyección que hay para el 2050 en población de 100 años, que es del 1004% de crecimiento. Eso también es importante porque siempre se ha asociado a la sarcopenia, al envejecimiento y al avance de la edad. Entonces, la sarcopenia, como dije, se asocia al envejecimiento. También se ha dejado pasar por alto, por eso la doctora Fuentes comentaba que relativamente es un problema que se ha tocado recientemente en el área de la medicina y que tanto lo padecen hombres y mujeres después de los 50 y 65 años, sobre todo más adultos. Sin embargo, sabemos que esta sarcopenia se ha presentado más en personas más jóvenes o que inicia ese proceso en jóvenes, en este caso en la mujer, y que la sarcopenia incrementa el riesgo de caídas y fracturas, disminuye la calidad de vida y la capacidad de ejercer las actividades de la función diaria. También se ha asociado a otro tipo de problemas respiratorios, cognitivos, y recientemente se ha visto que personas que padecen hipertensión arterial tienen más riesgo de padecer sarcopenia. También esto causa pérdida de la independencia y mala calidad de vida, que es un término que ahora usamos todos en relación a la salud, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, la definición de sarcopenia hay varias, también se conoce como síndrome frágil, ¿sí? Y esta sarcopenia generalmente se considera una enfermedad de la musculatura, en la cual se ve afectada tanto la función como la calidad y la cantidad del músculo. Y significa básicamente dos cosas: disminución de la fuerza muscular y una baja capacidad o rendimiento físico. Y el diagnóstico o definición operacional de sarcopenia se basa en 3 criterios: baja masa muscular, baja cantidad y calidad muscular y bajo desempeño físico. Si tenemos un solo criterio, tenemos el diagnóstico de probable sarcopenia. Si tenemos 2, se confirma el diagnóstico de sarcopenia. Si tenemos los 3, sarcopenia severa. Y eso es importante porque ahorita vamos a ver
este último consenso, que es el europeo, publicado en el 2019, en el cual ya la OMS considera a la sarcopenia como una entidad nosológica bien clasificada y que basa su diagnóstico en la disminución de la fuerza muscular, ¿sí? Entonces, nosotros como médicos de primer contacto tenemos la obligación de poder detectar a las personas que son de alto riesgo de poder padecer en el futuro la osteosarcopenia. Entonces, para esto hay pruebas validadas que ya están bien preestablecidas, algunas de las cuales el doctor Pedro García ya habló de ellas. Sin embargo, también es bien importante no abusar de estas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos una paciente que entra a nuestro consultorio y entra con dificultad, con bastón, pues no tenemos que hacer ninguna prueba, ya tenemos el diagnóstico de sarcopenia o de osteoporosis también. Entonces, tenemos que ser muy clínicos para poder saber qué prueba le vamos a hacer y cuál es el motivo de la prueba. Si es para hacer diagnóstico, si es para ver la progresión, si es para ver respuesta al tratamiento o para ver si es por recuperación del tratamiento. Entonces, las pruebas que se sugieren, y bien lo mencionó el doctor García, son las que se denominan SARC-F. Y aquí investiga 5 variables, como son la fuerza muscular, el caminar con o sin asistencia, el levantarse de la silla, el subir escaleras y la caída. En estas pruebas SARC, vean ustedes a la derecha, ahí vienen las preguntas y cómo se puntea cada una de ellas, el valor que se da para hacer diagnóstico. Entonces, de 0 a 3 puntos se considera saludable, más de 4, sarcopenia. Y este tipo de pruebas así sencillas tiene una alta especificidad para fuerza muscular muy baja y detecta casos graves. También hay otras pruebas de la doctora Shinya Ishii, en la cual es muy sencillo. Ella tiene 3 variables, que es la edad, la fuerza de prensión y la circunferencia de la pantorrilla. Y eso lo podemos hacer en consultorio. Claro, la prueba de prensión generalmente es un examen que se usa a nivel hospitalario. Sin embargo, es una prueba relativamente sencilla. Y también el dinamómetro, que es la fuerza de agarre, que es la que mencionamos que es de uso hospitalario, que ayer lo mencionó el doctor Pedro García. Entonces, vamos a ver algunas pruebas rápidamente, como la prueba de apoyo en la silla, que marca o mide fuerza y resistencia. Y aquí también se llama la prueba de elevación de la silla, en la cual se usa como un indicador de los músculos de las piernas, básicamente del músculo cuádriceps. Y aquí se le pide cuánto tiempo le toma a un paciente levantarse 5 veces desde una posición sentada sin utilizar los brazos. La prueba original, si ustedes ven del 90, es de 30 segundos. Y vemos cuánto tiempo hace y cuántas veces se levanta y se sienta sin utilizar brazos. Recientemente también se puede hacer en 15 segundos. O bien se puede, sí. Muy bien. ¿Cómo podemos medir la cantidad de masa muscular? La cantidad de masa muscular se mide en 2 variables, la cantidad de músculo esquelético corporal total o bien el esqueleto esquelético apendicular. Y esto se puede medir con varios estudios. Generalmente se acepta que la resonancia magnética y la tomografía axial son estándar de oro para hacer diagnóstico, pero por su alto costo, su alta tecnología para entrenamiento del personal que la toma lo hace un poquito inaccesible. Entonces, el método que se utiliza más para hacer diagnóstico es la pulsiometría de rayos X por energía dual, DEXA, que es un método más fácil, que sin embargo aquí en México creo que hay solo 2 o 3 aparatos en toda la República Mexicana y aquí en Monterrey tenemos uno, en el laboratorio EndoCorp, ¿verdad? Y que ahí podemos medir la totalidad de la masa muscular del cuerpo. También hay pruebas de rendimiento físico. Estas son muy importantes porque esta no solamente incluye el aspecto muscular, sino que involucra al sistema nervioso central y pruebas de equilibrio del paciente. Y aquí se utilizan básicamente 3 pruebas, como son la velocidad de la marcha, y aquí se le pide que camine y se mide el tiempo que le toma caminar por segundo, y en casos de sarcopenia severa, vean ustedes el tiempo de menos de 0.8 metros por segundo. También se usa la batería de rendimiento físico corto, en el cual aquí se incluyen varias pruebas, como la prueba de la marcha, la prueba de balance y el levantarse de la silla. Y la otra prueba que se utiliza de rendimiento es
de Time It Up and Go Test, que es levántate y camina, ¿sí? Y es la misma prueba que se pide para cuando te sientas y te levantas sin utilizar los brazos. Estas pruebas son de rendimiento físico. Hay otros métodos de medición de la calidad y fuerza muscular, sin embargo mencionamos que los más adecuados es la energía dual de rossometría. Este es bien importante y quiero que pongan atención aquí porque esto lo podemos hacer en consultorio y nos permite saber y detectar el caso, medir, hacer pruebas ahí y saber si la sarcopenia es leve, moderada o severa e implementar tratamiento. Entonces, cuando sospechamos, hacemos un screening de sarcopenia, suponemos que tenemos un caso, entonces vamos a hacer las pruebas SARC-F con las 5 variables que presentamos ahorita, y si esta es negativa, se puede hacer la siguiente prueba en 6 meses o en 1 año, dependiendo de las características clínicas del paciente. Pero si sale positiva o está presente la sospecha clínica con las pruebas de SARC-F, tenemos que hacer ya una evaluación. Eso nos obliga a hacer una evaluación de la paciente y entonces aquí ya podemos hacer la medición de la fuerza muscular, prueba de presión y la prueba de la silla. Si esta es normal, tenemos que hacer la evaluación en 6 meses o en 1 año, dependiendo del caso de la paciente. Si es positiva o está presente o es baja, tenemos el diagnóstico de sarcopenia probable. Y al tener el diagnóstico de sarcopenia probable, tenemos que corroborar el diagnóstico. ¿Cómo lo corroboramos? Haciendo medición de la calidad y cantidad muscular, ya sea por resonancia, tomografía o absorciometría dual de fotones. Sin embargo, cuando tenemos este estudio normal, con el solo hecho de sospechar sarcopenia ya nos obliga a evaluación para descartar la sarcopenia. Bueno, una vez que ya confirmamos el diagnóstico de sarcopenia, ¿qué es lo que sigue? Confirmar la gravedad de la sarcopenia. ¿Cómo la confirmamos? Haciendo pruebas de rendimiento físico, la velocidad de la marcha y la batería de rendimiento físico corto, la prueba de levántate y camina, o bien de caminar de marcha. Y si esta es baja, se confirma el diagnóstico de sarcopenia severa. Esto es bien importante porque esto es de acuerdo al último consenso que se fue en 2010 y que se actualizó en el 2018 y que fue publicado en el 2019. ¿Cómo se desarrolla la sarcopenia? Esto es muy interesante porque vean ustedes que la masa y la fuerza muscular varían con la edad. Y esto es bien importante porque a medida que avanzamos en el crecimiento en la pubertad, de adolescencia, madurez y luego senescencia, va cambiando el porcentaje de la masa muscular. Vean ustedes que en etapa temprana se alcanza el pico máximo, aquí ya no es de masa ósea, sino es el pico máximo de masa muscular. Y vean en la vida adulta, hay una meseta en la cual se mantiene esa masa muscular para después en la vida adulta, ancianos, bajar. Sin embargo, hay un umbral de rendimiento físico en el cual tenemos que mantener a nuestro paciente por arriba del umbral superior de este umbral, y es el rango de fuerza muscular. Por abajo de este rango, el paciente está deshabilitado o está incapacitado para tener funciones. Lo importante de aquí es que si ustedes comparan esta gráfica con la gráfica del pico de masa ósea, es prácticamente la misma. Si comparan esta gráfica, la de pico de masa ósea y el pico de variación del contenido estrogénico de la mujer, es la misma. O sea, esto se asocia directamente al descenso, primero aumento de estrógenos, como lo marca al inicio. Acuérdense que los estrógenos son agonistas a nivel de hueso, pero también son agonistas a nivel de músculo. Así como sube el hueso, sube el músculo. Viene la meseta, viene la caída y es exactamente igual. Si las ponemos, hagan de cuenta que es una calca de la misma gráfica, tanto de hueso como de músculo. Y también vean ustedes que la pérdida es casi igual que el músculo. Se pierde el 1 al 2% de la masa muscular de la pierna y después se hace un poquito más lento. Exactamente lo mismo que pasa con el hueso. Otro punto importante es que en la plática del doctor Mercado que decía osteoporosis que viene desde la inútero y que es pediátrico, y también aquí se confirma lo que platicaba el doctor Bedoya de la epigenética, se ha demostrado que el paciente que nace de bajo peso va a tener baja masa muscular. Y esto lo demuestra esta gráfica. Entonces,
si en la programación fetal se afecta el desarrollo del feto, va a influir, en este caso, en la cantidad de músculo, pero también influye en la cantidad de hueso. Y vean que también se basa en un corte de un T-score, que cuando el corte de T-score es a 2.5 equivale a 27 kilos de fuerza en los hombres y 16 kilos de fuerza en las mujeres. Pero aquí esto está influido por la programación fetal in útero y el nacimiento por los cambios epigenéticos y herencia que tiene esta mujer. O sea que lo que hemos platicado todos estos 3 días se aplica muy bien en la masa muscular, en desarrollo y en la pérdida de la masa muscular. Y vamos a seguir aprendiendo de esto, porque esto es una ciencia nueva. Ahora, los tipos de sarcopenia sabemos que es primaria, la cual generalmente está asociada al envejecimiento o a alguna enfermedad, o bien puede ser secundaria a una inactividad, alguien que se opere y esté en cama mucho tiempo, pierde masa muscular, o a mala nutrición. Y también se puede considerar como una sarcopenia aguda, aquella que dura menos de 6 meses, o crónica cuando dura más de 6 meses. Causas. También se ha hablado ya en los días pasados que cuando hay una deficiencia de estrógenos y de hormonas y de otros factores, hay aumento del estrés oxidativo, aumento en radicales libres, si hay inmovilidad, si hay desnutrición, si hay enfermedades neurodegenerativas y el componente endocrino, el cual habla también no solamente de los estrógenos y testosterona, sino de hormona de crecimiento y otros factores de crecimiento que se asocian al desarrollo de músculo y de hueso. Sin embargo, hay que recordar que la deficiencia estrogénica también aumenta el estrés oxidativo, aumenta proceso inflamatorio. Yo siempre he pensado que tanto la osteoporosis como la pérdida de masa muscular, así como el envejecimiento cerebral, inicia con un proceso de inflamación. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué podemos hacer nosotros como ginecólogos y médicos de primer contacto? Primero, que ya sabemos que la pérdida de músculo está asociada a la menopausia. Sabemos que la caída, como ya lo he mencionado, de estrógenos está asociado a cambios metabólicos y cardiovasculares, pero también está asociado a pérdida de hueso, de mineralidad del hueso y de masa muscular. Y hay varios artículos muy recientes que demuestran que todos tenemos 2 tipos de fibras musculares, tipo 1, tipo 2 o tipo A y tipo B. Una de ellas es la activa y la otra es inactiva, pero es de reserva y tiene más grasa y que tiene menos funcionalidad y menos capacidad de ejercer la función muscular. Los estrógenos, cuando están en descenso o están ausentes o van en caída, se transforman y se llena el miocito de grasa y pasa de ser un músculo activo a un músculo inactivo. Ese es un efecto ya demostrado a nivel microscópico, ¿sí? Y con respecto a lo que decía del proceso inflamatorio, voy a permitirme presentar unas diapositivas a nivel de hueso, pero que también están incluidas a nivel del músculo. Vean en la parte superior que el estrógeno mantiene bloqueada la interleucina 7 y la interleucina 6. ¿Y esto qué hace? Esto hace que a nivel del timo no haya una salida de células linfáticas a la circulación, en este caso de linfocitos tipo T. ¿Sí? Entonces, por otro lado, a nivel periférico, disminuye la cantidad de linfocitos T por bloqueo de la interleucina 7 y de otros factores de crecimiento y disminuye la cantidad de T, los cuales también disminuye la activación de los linfocitos T y disminuye la activación en este caso de los osteoclastos para que inicie la resorción. En el caso del músculo, inhibe la transformación del músculo activo al inactivo, ya que el músculo inactivo se llena de grasa. Por otro lado, a nivel de la médula espinal, también bloquea la interleucina 7 y hace que tampoco haya aumento de células hematopoyéticas que se van a transformar a osteoblastos y a osteoclastos y van a fomentar la activación del osteoclasto. Y aquí se complica un poquito más para que vean que los estrógenos no nada más es de decir que ya lo pusimos y actúa a nivel de receptores, actúa a nivel de procesos inflamatorios, ya mencionamos, actúa a nivel de radicales libres y disminuye y aumenta sustancias que favorecen la inflamación. Por eso yo menciono que el proceso de osteoporosis y de sarcopenia y de envejecimientos corporal empieza con un proceso
de inflamación causado por deficiencia de estrógenos. Ahora, ya mencioné, aquí está escrito lo que acabo de decir, que la deficiencia de estrógenos fomenta el estrés oxidativo, aumenta la producción de radicales libres que van a dañar a la pared mitocondrial y al DNA, y que esto recientemente, vean ustedes, son publicaciones todas muy nuevas, se demuestra y se van a seguir demostrando en los siguientes años. Entonces, siempre ha habido controversia con respecto a decir si realmente la terapia hormonal o los estrógenos y testosterona fomentan la ganancia muscular y cuando no hay, fomentan la pérdida. Y hay estudios que dicen, como este, publicado recientemente, en el cual ellos sí ven algunos cambios, pero que no son significativos, como que las hormonas funcionen preventivamente para disminuir la pérdida de masa muscular, aunque de función muscular y rendimiento básicamente, porque sí aumenta, pero ellos creen que no es significativo y por eso menosprecian y creen que solamente las personas más adultas, arriba de 70 y 80 años, van a padecer la sarcopenia. Sin embargo, está demostrado que la pérdida, en la primera gráfica que mencioné, inicia desde la transición a la menopausia. Por eso es importantísimo iniciar la terapia cuando está indicada y no hay contraindicaciones en ese momento, ¿sí? Y hay estudios como este, que es el que más se publica a nivel mundial, que es un estudio coreano, también reciente, el cual publica que sí hay efectos positivos en la masa muscular y en la función muscular cuando comparamos mujeres que usan hormonas contra mujeres que no usan hormonas. Y cuando comparamos mujeres que usan hormonas por poco tiempo, que esa es la gran mayoría, contra personas que lo usan por más tiempo. En este estudio se les realizó la morfometría con DEXA, que decimos que es lo mejor, y el punto de sarcopenia en la mujer fue de 25.6 y se midieron peso y talla. Y vean ustedes aquí en esta gráfica de características de las mujeres, vean ustedes, lo importante de aquí es el uso de hormonas de 1 a 12 meses y por más de 12 meses, de 13 meses, ¿sí? Y abajo vean que muchas mujeres de las que supuestamente tenían de 1 a 2, solamente lo tomaron por 5.2 meses, que eso es lo que pasa en la vida real. Cuando vemos una mujer en el consultorio ahorita en noviembre y le damos hormonas, para mayo ya no, más de la mitad ya no lo está usando. Y vean ustedes aquí resultados, vean ustedes que aquellas mujeres que usaron por más de 13 meses, tuvieron más ingesta de calorías, tuvieron más ingesta de proteínas, tuvieron más ingesta de carbohidratos y tuvieron más ingesta de grasas. Y cuando vemos en gráficas, comparando a las mujeres de menos de 12 meses contra más de 13 meses, vean que hubo ganancia en la masa corporal total y en la masa corporal dividida sobre el peso, en aquellas mujeres que utilizaron hormonas por más de 13 meses. Entonces es importante fomentar en nuestros pacientes que la terapia debe ser continua. Acuérdense que mínimo debemos de ver una vez al año a la paciente y repetir los controles, mamografía, perfil de lípidos, peso, presión arterial, para poder seguir manejando las hormonas el siguiente año. Entonces, este estudio demuestra que definitivamente sí es útil las hormonas en la prevención de la sarcopenia. Ahora, hay otras hormonas también que se han utilizado como preventivas y tratamiento de la sarcopenia, como es la testosterona, la hormona de crecimiento y algunos factores del crecimiento insulínico. Por ejemplo, la hormona de crecimiento tiene actividad directa igual que los estrógenos a nivel mitocondrial, disminuye también el estrés oxidativo y produce un balance proteico positivo adecuado. Y la testo, que se ha dicho mucho, este estudio demuestra y compara pacientes que utilizaron estrógenos solos y estrógenos con testosterona. Y aquí vean, se usó estrógeno solo 1.25 y el otro grupo fue 1.25 con 2.5 de metiltestosterona. Y viendo resultados, vean ustedes en la parte inferior, la fuerza corporal fue de 23.1 kilo en el grupo que usaron los dos, comparado contra 11 en el grupo que solo usó estrógenos. Y si ustedes ven este resultado, es exactamente al mismo resultado que presentó el doctor que vino a Monterrey, Mason, no me acuerdo, se me fue el nombre, en el cual él trató mujeres con síndrome de vasomotor y bienestar general disminuido con solo estrógenos y con estrógenos y testosterona en parche.
y la diferencia fue altísima de mejoría cuando usaron estrógenos y testosterona. Aquí mismo pasa también exactamente lo mismo. Además, vean ustedes que el grupo de mujeres que utilizó estrógenos y testo tuvieron mejor función sexual y más bienestar general. Recordemos que la testo fomenta el drive del bienestar general. La hormona de crecimiento, también hay estudios que son bien antiguos. Vean ustedes, este estudio es del 90 y ya demostraba que había efectos positivos a nivel de músculo de la hormona de crecimiento y publican el tratamiento que se estaba dando. Y aquí lo comparan con el exceso y la falta o degeneración adiposa de las fibras musculares comparadas con las que no utilizaban hormona de crecimiento. En este estudio no se midió la fuerza muscular. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Ya el doctor Gumersindo habló de la alimentación, que es importantísima. Aquí esta alimentación básicamente, si ustedes ven, es de comer más calorías, pero comer una dieta básicamente mediterránea, que se asocia también a una dieta parecida a la DASH, que estaba diseñada para pacientes que tienen hipertensión arterial. O sea que estas dietas son muy sanas para prevenir otro tipo de enfermedades de la edad de los hombres y mujeres. Entonces podemos concluir que la sarcopenia la podemos medir en 3 parámetros: en la fuerza muscular, en la cantidad y calidad muscular y en el rendimiento físico. Se presenta en edades más tempranas. Ya vimos que la pérdida mayor ocurre en la transición a la menopausia y después sigue perdiendo, pero más lentamente, exactamente igual que en el hueso. Y que la pérdida de estrógenos o descenso tiene efectos negativos sobre la musculatura corporal, desviando a los miocitos o mioblastos de ser funcionales a no funcionales por aumento en el contenido de grasa y por degeneración mitocondrial. Y que la TH, la terapia hormonal de la menopausia, es protectora y retarda la presencia de sarcopenia, sobre todo cuando se inicia en la transición a la menopausia, que cada vez se demuestra con más estudios en las diferentes áreas de la medicina. Muchas gracias.